Corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción sexta al artículo 54 y se reforman el inciso C de la fracción primera del artículo 60, la fracción 12 del artículo 86, la fracción tercera del artículo 98, la denominación del capítulo cuarto del título cuarto, el artículo 104, el artículo 104 bis, el artículo 105, la fracción tercera del artículo 144, la fracción cuarta del artículo 179, el artículo 180 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Padilla Estrada, autor de la misma. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputado. El hartazgo contra la corrupción y los actos deshonestos de la sociedad mexicana durante los últimos años han sacudido fibras sensibles de importantes sectores económicos, organizaciones sociales y ciudadanas, lo que ha tenido como desenlace el diseño y creación del sistema anticorrupción a nivel nacional y en las entidades federativas. La serie de reformas, adiciones y derogaciones o la expedición de nuevas leyes que se hicieron para edificar este sistema para hacer frente a esta práctica tan dañina para la vida pública. Quizás no fueron las ideas, pero sí podemos afirmar que se trata de cambios que representan un avance en el combate a esta anomalía social y que pueden ser perfectibles. Es digno destacar que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga un componente con alto sentido social, con toda vez que en el mismo participa un comité de participación ciudadana que a su vez forma parte del comité coordinador integrado, este último por la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y a nivel local se lleva a cabo una integración análoga. De esta óptica, los cambios a la Carta Magna de mayo del 2015, en la cual se constituyó el referido sistema, dio nacimiento precisamente a un andamiaje debidamente articulado que se conforma con entes públicos relacionados directamente con la prevención, detección y sanción de conductas deshonestas e indebidas. Una pieza fundamental de dicho sistema es el que señala la atribución de que conocerá de las faltas no graves los órganos internos de control. Para las instituciones públicas, federales, estatales y municipales, contar con órganos internos de control no se trata de una cuestión menor. Por el contrario, se trata de unos instrumentos necesarios para dar pleno cumplimiento a un mandato constitucional. En este orden de ideas, es de la mayor importancia lo que señalan los párrafos cuarto y quinto de la fracción tercera del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que por primera vez se eleva a nivel constitucional la creación de estos órganos y que a la letra dicen: artículo 109, los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a que se refiere esta Constitución. Los entes públicos, estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control que tendrán en su ámbito de competencia local las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior. De lo anterior se deriva que todos los entes públicos, sin excepción,
Obviamente, incluidos los municipios, deben contar con órganos internos de control cuyas facultades serán prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Asimismo, para sancionar faltas no graves y, en su caso, presentar denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas del delito, así como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos. Acorde con dicho mandato constitucional, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en su artículo 5, dispone que son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética y responsable de cada servidor público. Luego, entonces, tomando en consideración que los órganos internos de control son parte fundamental de los sistemas nacional o estatal anticorrupción, no podemos prescindir de ellos, toda vez que, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son estas entidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar los ordenamientos en materia de responsabilidades de los servidores públicos, a los cuales se les confirió una potestad primordial para una efectiva revisión y fiscalización de los servidores públicos. En este contexto, los órganos internos de control desdoblan su actuar en tres aristas principalmente, ya que en los términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la citada Ley General de Responsabilidades Administrativas, deben fungir como autoridad investigadora, autoridad substanciadora y como autoridad resolutora. Será investigadora de faltas administrativas, será substanciadora para dirigir y conducir el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de la presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, y será resolutora tratándose de faltas administrativas no graves. De lo antes expuesto se infiere que los órganos internos de control de los entes públicos federales, estatales y municipales tienen una participación activa e insustituible en los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, además de que también deben implementar acciones para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Adicionalmente, y de conformidad con lo estipulado el artículo 16 de la referida Ley General de Responsabilidades Administrativas, deben elaborar el Código de Ética, el cual deberá ser observado por los servidores públicos. Es evidente la preeminencia de los órganos internos de control dentro del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, siendo que tendrán en sus manos la delicada y trascendental tarea de revisar el ejercicio de cuantiosos recursos, así como de prevenir e investigar actos u omisiones indebidas de los servidores públicos, por lo que los marcos normativos de actuación de estos órganos en el plano municipal y estatal de Zacatecas deben actualizarse a fin de dar celeridad y certidumbre en los nombramientos, remociones y actuaciones de los titulares de los órganos internos de control. Por eso el día de hoy venimos a someter a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción sexta del artículo 54 y se reforma en el inciso C de la fracción 1 del artículo sexto, la fracción
12ª del artículo 86, la fracción tercera del artículo 98, la denominación del capítulo cuarto del título cuarto, el artículo 104 del artículo 104 bis, el artículo 105, la fracción tercera del artículo 144, la fracción cuarta del artículo 179, el artículo 180 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. La propuesta de adicionar la fracción sexta al artículo 54 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas es para establecer que para la designación y remoción del titular del órgano interno de control municipal se requerirá de mayoría calificada de votos de los integrantes del ayuntamiento, es decir, por las 2/3 partes de quienes integran el cabildo. Derivado de lo anterior es que la propuesta de reforma al inciso C de la fracción primera del artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas es para señalar que será facultad del ayuntamiento la designación y remoción por mayoría calificada del titular del órgano interno de control en los términos de esta ley. Las propuestas de reformas a la fracción 12ª del artículo 86, la fracción tercera del artículo 98, la denominación del capítulo cuarto del título cuarto, el artículo 104, el artículo 104 bis, el artículo 105, la fracción tercera del artículo 144, la fracción cuarta del artículo 179, el artículo 180 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, son para sustituir el término de Contraloría Municipal por el de órgano interno de control municipal, a fin de armonizar y actualizar dichos términos conforme a lo que dispone el actual marco jurídico en materia de Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal.